Mañana se cumplen 48 años del ominoso golpe cívico-militar que perpetrara la derecha chilena de la mano del gobierno estadounidense dirigido por Richard Nixon y Henry Kissinger. Esa ruptura de la democracia que ahogó a nuestro país en una sistemática política de violaciones a los derechos humanos aún no encuentra la verdadera reparación, pues mientras no haya verdad y justicia, el dolor seguirá latente por muchos decenios más. Conmemorar significa recordar, pero solo se puede recordar aquello que se conoce. 3/4 partes de nuestra población nacieron después de ese 11 de septiembre. De allí que sea relevante recordar algunos hechos de nuestra historia. La felonía, llevada adelante por aquellos que suelen enarbolar las banderas chilenas en un acto de la mayor gravedad, que desgraciadamente en nuestro país ha sido soslayada por muchos que gobernaron nuestro país en estos 30 años en beneficio de los que traicionaron la patria y confabularon desde el primer día en que asumiera el gobierno popular para acabar con la vida del presidente mártir Salvador Allende. Ese martes 11 de septiembre, en que la democracia fue suplantada por el crimen, el terror y la violación extrema y permanente de los derechos humanos, se develó de manera nítida que ese flagrante episodio de nuestra historia no fue azaroso, respondía a una rigurosa planificación mucho antes que asumiera el poder el presidente Salvador Allende. La derecha golpista, en cuyo seno se encontraban los Edward, los Jarpa, los Alamán, los Mate, los Larraín, jamás aceptaron el triunfo democrático de un gobierno popular y desde el primer día conspiraron por acabar con él. Muchos de aquellos aún ocupan importantes cargos en la dirección del Estado, de ministros, de congresistas, de empresarios. Son una muestra más que a casi 50 años aún no se ha hecho total justicia sobre ese alevoso crimen a la República de Chile. Conmemorar implica recordar. Recordamos entonces que el eje central de la política del gobierno de Salvador Allende fue restituir la dignidad y el rol que le asiste en la sociedad al mundo del trabajo y quienes son sus verdaderos protagonistas y los más importantes, los y las trabajadoras. Las permanentes palabras del presidente Allende en los momentos previos al bombardeo de La Moneda confirman su lealtad y confianza con el mundo del trabajo. Recordamos solamente algunas de ellas. Comillas, somos 3 millones de trabajadores contra 50.000 golpistas. Cierre de comillas. Abre de comillas. La mejor arma son los puños, las máquinas, las herramientas, las palas. Pueblo de Chile, a no dejarse aplastar por el fascismo, a luchar por las conquistas conseguidas en 3 años de combates fervorosos, a no dejarse derrotar ni desanimar. Cada minuto que pasa corre a favor de nosotros. ¡Viva Chile! Cierre de comillas. A 48 años, evocar esa fecha histórica implica comprometernos con la lucha que dieron tantos y tantas por hacer de nuestro país un país más justo. Ello significa apoyar a quienes hoy disputan en el proceso constituyente la posibilidad de escribir por primera vez una nueva constitución política, texto que sin duda deberá recoger parte importante por la que Salvador Allende, su gobierno, luchó y pagó con su vida. Y es el pleno reconocimiento a quienes hacen posible la riqueza y el progreso de nuestro país, los y las trabajadoras. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Todos los días viernes a las 16 horas en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáenz y de la compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes, saludar a quienes nos acompañan cada viernes a las 4 de la tarde en Debate Social, este programa que lo hacemos Luis y yo, que intentamos llevar la voz de los y las trabajadoras. 48 años, wow, tanto tiempo, y sigue viva la presencia y el legado del presidente Allende, a un día de conmemorarse el tremendo golpe militar que lo que hizo fue instalar la injusticia en Chile y proteger por sobre todo, en honor a toda esa lucha que dio el presidente con todos los votos populares y el gobierno popular que él llevó adelante, proteger lo que hoy tenemos, que es la Convención Constitucional,
que abre camino a la esperanza de que un nuevo Chile se instale. Así es. Bueno, importante recordar, porque recordar, como decía la presentación, implica conocer, y tenemos que conocer la historia nuestra. Así que más rato tenemos un gran invitado, Roberto Celeón, esperamos que nos ilustre con anécdota, con episodio y parte importante. Yo solamente quería referirme a propósito de los trabajadores, casi 50 años. Los trabajadores siguen siendo el motor fundamental de la historia, son quienes generan la riqueza, quienes hacen posible el progreso, y por eso recordé esas palabras de Salvador Allende. Y hoy día nos enfrentamos en un escenario distinto, estamos viviendo la era digital, y hoy día hay una huelga importante, la huelga del futuro que se hace presente hoy día, la huelga de Transbank, tercer día de huelga, empresa Transbank, que es propiedad de los bancos, que han ganado más de 2.700 millones de dólares al mes de julio de este año, una cantidad sideral de recursos, y que sin embargo, como suele ocurrir, niegan los derechos. Importante tener presente eso, porque el golpe de Estado fue contra los trabajadores y contra las trabajadoras. Sí, toda la solidaridad para aquellos compañeros que están dando tremenda batalla desigual. Y hablando de secretismos de tantos años, pues bueno, hay un secreto que está lapidado por 50 años, es la Comisión Walech, que la Convención Constitucional quería levantar ese veto de silencio. Y lo más asombroso es que Ricardo Lagos, expresidente de Chile, envió una carta a la mesa de la Convención Constitucional para respetar ese pacto de silencio, cuando creemos que debería focalizarse en buscar esos culpables y no poner estas amarras de silencio. Sin duda que las víctimas no van a querer que se menuce pequeños detalles, pero sí que encuentren la verdad y quiénes fueron los verdugos. Así es. Bueno, llegará el momento histórico en que tengamos que poner en el juicio histórico el balance de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Salvador Allende, dos enanos respecto a un gran gigante, no solamente respecto de su condición política, sino que respecto a su condición moral. Hay que recordar que bajo el gobierno de Ricardo Lagos y después con el gobierno de Bachelet, se permitió una cantidad impresionante de dádivas, de prerrogativas, justamente a quienes tuvieron de alguna forma vinculación con el golpe de Estado. Y eso ha sido gravísimo, el secreto, que un atentado afectivo a la democracia, a la verdad y a la justicia. Ocurrió con Ricardo Lagos, y hay que decirlo claramente. Creo que sin duda el pueblo chileno estaba de acuerdo con la convención de levantar de alzar el tema del secreto de la Comisión Walech, y ojalá más adelante prospere. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Presenta el tema, Luis. No, presentamos a Roberto Celeón, un gran constituyente. El tema es de los Vázquez basta. A petición de nuestra directora, Ana Muga. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde en esta subradio, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM. Hoy nos acompaña el abogado Roberto Celedón Fernández, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene 2 magísteres, uno en Planificación Urbana y Regional y un magíster además en Derecho Constitucional en la Universidad de Talca. Es abogado defensor de los derechos humanos y laborista. Fue presidente del Partido Izquierda Cristiana, electo como convencional constituyente con la primera mayoría en el distrito 17 de la región del Maule. Bienvenido, Roberto. Estamos con Luis Messina. Roberto, sí, feliz y muy agradecido la invitación. Sí, y de ver a mi querido amigo Luis Messina. No, al contrario, al contrario. Deberíamos haber estado juntos, pero sí, no tengo detalles. No fue posible. Privilegio estar entre dos tremendos líderes. Bueno, Roberto, como reconocido defensor de los derechos humanos, le tocó liderar o coordinar también la Comisión de Derechos Humanos en la Convención Constitucional. ¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que se dieron durante esta primera instancia del trabajo constitucional? Mira, se elegían coordinadores en paridad de género. Entonces está Manuel Arroyo y yo, fuimos elegidos como coordinadores. Manuel Arroyo de la zona de la Araucanía, abogada. Sí, sí, abogada. También la tuvimos aquí. Sí, sí, también en todo acá. Sí. Bueno, es una comisión transitoria, porque
Y por eso estamos en un punto importante hoy día en la convención, porque sin reglamento interno no se puede iniciar el trabajo constitucional propiamente tal. Correcto. Entonces, la primera comisión que se constituyó y con 31 constituyentes fue la Comisión de Reglamento Interno de la Convención. Claro. Pero, ¿qué es esencial? Y por eso ya está, ayer se presentó el proyecto de reglamento y que va a ser sometido A discusión primero. a discusión, a una aprobación general para luego entrar a la discusión particular de cada una de las normas. Pero teniendo reglamentos, se inicia formalmente el proceso de debate constitucional propiamente tal, de elaborar las nuevas normas de la Constitución. Y se proponen 7 comisiones temáticas, digamos, en ese reglamento. Nosotros no estamos muy de acuerdo en algunas, especialmente en temas de derechos humanos, porque no un tema, creemos que no un tema meramente técnico. Se llama Comisión de Derechos, la llamaron Comisión de Derechos Fundamentales, en circunstancias que los derechos fundamentales doctrinariamente e históricamente se refieren a los derechos civiles y políticos. Entre ellos, claro, exactamente. Y no están los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos medioambientales y de la naturaleza. Entonces ahí vamos a plantear nuestras observaciones. Entonces, mientras no se constituyeron varias otras comisiones para que todos estén trabajando, de participación popular, de participación indígena, de comunicación, de presupuesto y administración, de descentralización y de derechos humanos. Esta comisión que hemos coordinado junto con Manuela es transitoria, ¿ah? Porque después tenemos que trabajar con las comisiones temáticas que el reglamento apruebe, en definitiva. Claro. Bueno, yo tengo interés de seguir en el tema porque es lo que más me motivó para Estar en esta, sí, claro, ser parte de esto. Oye, yo, bueno, para nuestros auditores estamos con Roberto Celedón, destacado abogado, laboralista, penalista y ahora constitucionalista. Ha pasado prácticamente por todas las áreas importantes del derecho. Tengo el privilegio de conocerlo para nuestros auditores hace muchos años. Pero Roberto se ha destacado. Un caso emblemático para los más jóvenes, un caso Rodrigo Anfrun en 1979 que conmovió a nuestro país en plena dictadura. Yo era también muy joven, caso que nos conmovió a todos los chilenos por el secuestro de un niño de 6 años, desaparecido, que después de 7 días fue encontrado. Bueno, Roberto después siguió este caso emblemático en un periodo difícil. Pero está también el caso de la Calchona. Los que nos están escuchando deben recordar, la historia es tremendamente importante, especialmente para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. El caso Talca, 1989, un crimen horrendo contra María Soleado Paso, que llevó a la cárcel a 3 jóvenes pobladores, pobres, creo que habría que decirlo, injustamente, que estuvieron 5 años presos, sí, y que finalmente Roberto logró dar vuelta a este caso emblemático, y los jóvenes eran inocentes. Y está el caso de Martín Pradena, con el caso de la muerte de Antonio Barra, siempre casos emblemáticos. Yo siempre he dicho, Roberto toma los casos más difíciles de este país, que tienen un componente. Aquí quiero hacer una pequeña digresión. Los desafíos del mundo del derecho de los abogados, y tanto abogados hoy día en este país, pero los abogados, el ejercicio del derecho creo que está íntimamente ligado a un tema axiológico, el tema ético. Las peleas hay que darlas porque hay que darlas, no porque a priori abogados supongan que hay que ganar, no, las peleas en derecho hay que ir construyendo, y en eso quiero rendirle un pequeño homenaje aquí
directamente a Roberto Celedón. Tuve no sé, la fortuna, bueno, que fuera mi abogado que me defendió el año 93, con un caso también, no vale la pena contarlo, fue un caso penal. Y bueno, siempre ha estado con la gente pobre, con la gente humilde, pero sobre todo con los y las trabajadoras. Y aquí quiero entrar en materia. Te escuché un video que lo estoy bajando porque lo quiero viralizar. Una intervención de Roberto, invito a que lo vean, sobre el derecho al trabajo. Estamos en derechos humanos, sé que es tu fuerte, pero también los derechos del trabajo. Y Roberto dice una cosa muy importante, hay que restituir la dignidad al mundo del trabajo. Qué importante. Porque muchos dirigentes que queríamos estar quedamos fuera, entonces no hay representación del mundo del trabajo. Hay muchos buenos ambientalistas, están los pueblos originarios, está la gente vinculada al mundo feminista, pero el mundo del trabajo no está presente. Y hoy día en el capitalismo los trabajadores son fundamentales. En ese tema quería plantearte, Roberto, retrotraerte, disculpa que salga el tema del derecho, pero el año, y aquí termino, Roberto Celedón llevó adelante una pelea histórica, a lo mejor ni él se acuerda, Madeco, Manufacturas de Cobre, una gran empresa de propiedad de Andrónico Luxi, los trabajadores reclamaron en una huelga su gratificación, murieron muchos esperando, muchos murieron, y sin embargo vino un fallo histórico, por ahí por el año a principios de los 90. Roberto, perdona que me haya extendido sí, en por recordarte la parte de la historia porque es importante para nuestros auditores. Pero yo voy a recordar el caso de Luis. Fue perseguido por el Senado por alguna manifestación dentro del Senado en Valparaíso. Una cosa completamente absurda. Pero felizmente todo salió Sí, muy bien. Se restableció la racionalidad y el derecho. Mira, respecto de esto último, está muy ligado también al tema de los derechos humanos. Porque yo he recordado cómo define el Código del Trabajo al trabajador y después el contrato de trabajo individual. Entonces, define el Código del Trabajo al trabajador como la persona natural que presta servicios materiales o intelectuales en una relación de subordinación y dependencia, respecto del empleador a cambio de una remuneración. Claro. Entonces, nosotros nos hemos quedado con esa definición como en una relación de subordinación y dependencia. Y eso atenta contra la dignidad del trabajo y del trabajador. Porque en la definición, y esto se repite en la definición del contrato de trabajo, esta misma situación. Entonces, el trabajador está en una relación de subordinación, o sea, es el capitalismo puro, digamos, el capitalismo puro, en una relación de subordinación y dependencia respecto del dueño del capital, del empleador, Claro. a cambio de una remuneración. Entonces, esto divide la sociedad. No reconoce la dignidad humana porque para vivir todos necesitamos de trabajar. Y si la relación laboral se concibe en que uno manda y los otros obedecen, marca culturalmente la relación social. Y son millones de personas las que trabajan en ese tipo de relación. Muy importante lo que dices, porque incluso la frase tuya que fue, diría, que nos conmovió a nosotros cuando señalas que el Código del Trabajo es la definición más brutal del capitalismo salvaje. Y eso es relevante, que alguien, que un constituyente, lo plantee, pero con la experiencia larga en el mundo del trabajo. Bueno, y tú mencionas el caso de Madeco.
que es bueno, yo que estaba estudiando esto, fíjate que recordé, no sé si, recordé una cosa que es muy importante generalmente la gente no lo conoce, digamos, ni siquiera los abogados. Los abogados más jóvenes, claro. Los recuerdan, pero los más antiguos, bueno, yo soy de la generación de los 60, no es que haya nacido en los 60, pero mi juventud, mi toma de conciencia como ciudadano es de los 60, que es una época luminosa claro, del siglo planeta, XX. claro, todo el planeta, sí. Fíjate que quizás nadie recuerda el Estatuto de Garantía. El Estatuto de Garantía fue una reforma a la Constitución que la democracia cristiana le planteó a la Unidad Popular y al presidente electo, Salvador Allende, porque en la Constitución del 25, cuando los dos candidatos, las dos primeras mayorías no obtenían el 50% para uno, elegía el Congreso. El Parlamento elegía al presidente. Entonces, la tradición siempre fue que se elegía la primera mayoría. Se respetaba, claro. Sí. Pero Allende tuvo como 30.000 votos de diferencia con Jorge Alessandri. Bastante poco, sí. Entonces, y como había temor, el sector más progresista de la democracia cristiana propuso un estatuto de garantía, el estatuto de garantía para fortalecer la confianza. Entonces, se modificaron algunas normas sobre las garantías constitucionales y se agregaron otras que fortalecían el tema de la participación popular. Y en el trabajo fue una de las reformas que... Y esto es importante, ¿por qué? Porque la Constitución del 80 va a tener como referente constitucional, ya estaba inscrita en la historia constitucional, esta norma. Esta fue la última reforma que se hizo después Allende hizo después la nacionalización del cobre. Pero estas son las últimas reformas a la Constitución del 25. Y se planteaba el siguiente concepto: la libertad de trabajo y su protección como norma constitucional relativa al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan. Y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan. Claro. Entonces, es tan importante esa definición, sí, muy que fue borrada completamente en la Constitución del 80, absolutamente borrada. A una remuneración suficiente que asegure a ella y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana. El concepto de suficiencia es muy importante, claro. Y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan. Gratificación. El derecho a participación en la utilidad. O sea, este es un concepto de una relación laboral muy distinta a la que define Y que es fundamental hoy día empezar a conocerla, que tremenda, qué importancia tiene que la haya recordado Roberto para nuestros auditores, porque eso es lo fundamental hoy día en el debate constitucional. Esto es debate constitucional. Sí. Esto no... entonces tenemos que restituir la dignidad. Para mí es una de las razones por las que quería estar, por muchas razones, pero
quería estar en la constituyente y como lamentablemente, efectivamente, es muy leve, sí, sí, que no es la participación de dirigentes. Sí, muy poca, no hay prácticamente, no hay dirigentes sindicales. Pero mira qué importante lo que, bueno, pero está Roberto Celeón y vamos a tener que apoyarlo a muerte los trabajadores que Es lo muy conocen. Los y Sí. las trabajadoras. Y los sindicatos, sí, es las muy mujeres, importante restituir el derecho a la participación en la utilidad. Imagínate tú el sector bancario. sí. Sí. El sector bancario tiene derecho, porque así lo establece la ley, pero hicieron la ley, hicieron la trampa después. Digamos. Bueno, también recuerdo que Roberto ha sido abogado de los bancarios por mucho tiempo, no quise, porque estaba muy cerca. Pero en Madeco, fíjate que Sí. lo importante de Madeco es que fueron bueno, y ahí terminó. Nosotros, yo estaba, bueno, yo no le voy a contar la historia de mi vida porque sería muy largo y tenemos muy pocos minutos. Pero conozco bien la historia de Madeco, sí. Pero ahí ganamos el derecho a la gratificación. Sí. Ellos tenían una gratificación contractual, pero que era imputable a la legal. ¿Y cuál es la gratificación legal? La gratificación legal es el 30%, a lo menos el 30% de la utilidad. Eso que lo sepan los y las trabajadoras, porque esa es la pelea que hay que hacer. Claro. Roberto, pero mira, tan relevante, yo aprovecho de decir que fue abogado también de los trabajadores del Banco Higgins, un banco importante, nacido en la región de los Higgins, bien digo, pero además también del Banco Santiago, así que recordamos, pero volvamos al tema de los derechos humanos que nuestros auditores nos van a pasar después la cuenta, volvamos al tema constituyente, porque ese fue el objetivo y creo que nos comprometemos, o sea, a traerlo en un programa especial. No, pero antes, en el tema constituyente, ¿cómo instalar y proteger entonces el derecho al trabajo de forma central en la Convención Constitucional? Claro. ¿Cómo sería esa pega dura? Bueno, pero mira, es importante la historia constitucional. Por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, hoy día dicen los 2/3. Claro. Los 2/3 nunca estuvo en nuestra Constitución. El 50% más uno. Cuando era reforma constitucional, de los parlamentarios en ejercicio. Cuando era una ley simple, de los parlamentarios en la sala. Claro. ¿Ah? Entonces, era una pequeña diferencia eventualmente de quórum. Pero era la regla de oro en toda democracia, el 50% más uno. Pero tú no crees, Roberto, en eso déjame, disculpa, porque quienes han argumentado y defendido este tema en la propia constituyente, no me refiero a la derecha, respecto a los 2/3, ¿tú no consideras que, por ejemplo, para materia derechos humanos, por ejemplo, es necesario los 2/3? Tampoco, ahí también opera la lógica, la histórica. Mira, en nombre de la estabilidad, se postula que sea más complejo exigir el quórum supramayoritario, como le llaman. Pero yo quiero dar un antecedente histórico. Bueno. La Constitución del 25, que tuvo una duración similar a la del 80, 25 a 73, claro, jurídicamente hasta el 80, pero el poder, claro. Ellos se autoproclamaron como poder constituyente los 4 de la Junta. Exacto. Tuvo 10 reformas, solo 10 reformas en toda su vida. La del 25. La del 25. Y las más importantes son durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva y del presidente Allende. Entre ellas, el Estatuto de Garantía, que si bien se aprobó cuando aún era presidente Eduardo Frei Montalva, en los últimos meses, digamos, se publicó en enero de 1971, ya siendo presidente Salvador Allende. Claro. Y la siguiente reforma de Allende es la nacionalización del cobre, que fue aprobada por unanimidad. Exacto. Y se publicó el 11 de julio de 1971.
Bueno, tuvo 10 reformas. La más importante fue en el tiempo de Frei, que fueron bastantes. La más importante fue el cambio a la garantía del derecho a la propiedad. Del Reforma agraria, posteriormente. Exactamente. No podía haber la ley de reforma agraria en serio, no la del macetero que tuvo que aprobar Jorge Alessandri por presión de la Alianza para el Progreso. Se hizo una reforma al artículo 10, número 10 de la Constitución de la época. Bueno, solo 10 reformas. La Constitución del 80 lleva más de 40, por lo menos. No solo de artículos, los artículos son muchísimos más, los reformados, sino que proyectos de ley de reforma constitucional. Y no estoy tomando aquellos de los que han permitido los retiros. Claro, que son de menor importancia respecto a los sustantivos de una constitución política. Exactamente. Entonces, ¿qué estabilidad estamos hablando? Claro, tienes razón, mira qué buen argumento. Cuando a ellos, fíjate que voy a contar una, no sé, quizás... Cuente. Quizás me van a echar, digamos. No. Pero voy a decir algo que es muy importante, que también es desconocido. Y es muy doloroso también, digamos. Fíjate que la Constitución Ortúzar, que fue la que encargó la Junta Militar para estudiar la nueva Constitución, que se constituyó el 24 de septiembre de 1973. 24 de septiembre de 1973. 13 días después del golpe de Estado. 13 días después del golpe de Estado. Y la constituyen 4 personas. Ortúzar, Sergio Díaz, Jaime Guzmán Errázuriz y Jorge Ovalle. Jorge Ovalle, sí. Él después renuncia, parece, Jorge Ovalle. Después, mucho después, sí. Después se integran, en octubre se integran otros constitucionalistas, más bien cercanos a la democracia cristiana, y uno liberal, de apellido Lorca, de Valparaíso, y los constitucionalistas Enrique Evans y don Alejandro Silva Bascuñán, que fueron mis profesores en la universidad. Bueno, pero 11 días después, y la intervención en que asume el cargo y agradece su elección el señor Ortúzar, fíjate que plantea 2 ideas. Están escritas, pero nadie hace referencia a ellas. 13 días después del golpe de Estado, plantea la necesidad de la exclusión de las fuerzas de inspiración marxista, de la exclusión de todo cargo público, que se tradujo al final en el artículo 8. El famoso artículo 8, claro. Exactamente. Y plantea la regla de los 2/3 para darle estabilidad. Y cuando se plantea la regla de los 2/3, es porque la Constitución del 25 no consideraba esa regla. Era la regla del 50% más 1. Qué impresionante. Y que eso haya permanecido ahora en todo está, por decirlo así, en la cartilla de fundación de esa comisión está la exclusión, que en definitiva significó la inclusión del concepto del enemigo interno. Claro. Todo esto es... El artículo 8, que cuánta gente fue expulsada, relegada, Sergio Fernández, el artífice de la dictadura. Todo es que está el sello, pero cuando yo digo 13 días después, esa fecha. Es que cuando 13 días después de un golpe de Estado se reúne una comisión
No es azaroso, no fue de la noche a la mañana. No tiene nada de azaroso. Nada. Cuando el golpe de Estado Tampoco se ha decidido fuera de Chile y comienza en Valparaíso cuando está también medios de la Armada norteamericana en una operación UNITA, es muy significativo. Así es. Lo interrumpo un ratito, ya que se fue a la historia. Dentro de la comisión hay cientos de audiencias que han recibido ustedes, sí. Pero quiero enlazarlo. Surgió la solicitud de eliminar el secreto Valech, que en la historia fue sellado por 50 años. Bueno, ¿qué piensa ¿qué piensa de este pacto de silencio que se hizo de tanto tiempo? ¿Y por qué se obstaculiza el acceso a esa información? Mira, es para evitar la persecución penal, para evitar, en definitiva, que haya justicia, que haya verdad y justicia. Porque para perseguir penalmente a alguien se requiere acreditar su participación. Entonces, los pactos de los silencios, en los procesos de derechos humanos, siempre se niega todo, se niega toda participación y se trata de distorsionar. Si yo estaba ahí, pero es que me tocaba hacer las camas o cualquier cosa, o sí. Tenía que... Siempre eran funciones menores, ¿no? Nadie tiene la virilidad de estos señores que hacen del machismo, que son de una cobardía moral y tremenda, porque torturan al detenido. Bueno, hacen desaparecer a personas. Bueno, entonces, ese pacto, bueno, yo soy de la Comisión Valech. Fue el 2004 Sí, tú fuiste parte de la Comisión Valech. Y cuando se discutió esto en la comisión, había otra abogada, María Magdalena Rivera Iribarren, que también formaba parte de la Comisión Valech. Y curiosamente estaba Felipe Arbode, que era funcionario del Estado, del Ministerio del Interior, si mal no recuerdo. Y Felipe dijo que había sido pedido por las víctimas, porque los que declararon ante la Comisión Valech fueron las víctimas. Bueno, y que sabían, había sido un compromiso. Nosotros teníamos dos testigos, María Rivera y el que habla. Jamás se planteó como condición eso del silencio, nunca. Pero ahí también explicó que después pidieron algunas víctimas, que nadie sabe quiénes son y a nombre de quién, y se discutió de ser inicialmente 30 años, pero después se extendió a 50. Claro. O sea, para el año 2054, es muy probable que ya todos, víctimas y victimarios, estén absolutamente fallecidos a la época. Tiene todo sentido, claro, la búsqueda. Entonces, aquí hay un dato que es muy importante. Hace muy poco, hace unos años, pero sigue el proceso, hace poco se acusó, la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, que conserva los archivos secretos de la DINE y de la CNI. Hay 3 oficiales, entre ellos una mujer, de la DINE, que están procesados exactamente por la destrucción de los archivos secretos. Mira qué increíble. Y esta destrucción se produjo, esto es lo más increíble,
esto se produjo de acuerdo a las investigaciones. Y esto salió exactamente en la causa por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, por el homicidio. Claro. En esa causa apareció primeramente esta información. En definitiva, cuando Pinochet regresa desde Londres, detenido, tuvo 1 año y tanto detenido en Londres, cuando regresa a Chile, todos recordamos lo que estábamos conscientes, la situación escandalosa del hombre enfermo, sale en silla de cama, claro, Hacer un diagnóstico falso. Claro. A propósito de Bade, Claro. sí. En definitiva, en ese momento quemaron los registros. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile se había comprometido ante Gran Bretaña que iba a perseguir las responsabilidades penales de Pinochet en Chile. Queman los archivos, claro, porque los archivos... Pero hay que decirlo también, Roberto, con la complicidad de muchos miembros del gobierno de la época, señor Insulza, varios personajes vinculados a los gobiernos de turno, que eso es en parte lo que ha generado tanta irritación en la ciudadanía. Sí. Bueno, estamos con Roberto Celedón, destacado abogado, miembro de la... No puedo decir que lo sabían, sí, claro, porque tenían autonomía, suficiente autonomía, sí. ¿No? Pero cumplieron un rol muy por debajo. Así es. Pero la convención está facultada para revertir este pacto hecho entre la concertación y la derecha en 2004. Es una ley y un principio fundamental en materia de derechos humanos hay 4 principios, pero los históricos y fundamentales son verdad y justicia. Sin verdad no hay justicia. Y el derecho a saber, el derecho a la verdad es un derecho humano que está implícito en el derecho a la justicia, porque para que se administre justicia tiene que investigarse los hechos, claro. Y los partícipes. Entonces, cuando a ti te niegan el acceso a la información, que es pública, que está en un órgano del Estado, es para encubrir, es para que no haya justicia. Entonces, la DINE, la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, quema los archivos. ¿A quién iba por ejemplo, con Eduardo Frei Montalva? ¿Cómo se iba a saber? ¿O qué mejor manera de saber que lo mataron viendo los archivos de la DINA y de la CNI, de la CNI en ese instante? Roberto, estamos con el tiempo bien escaso, pero también tienes además un compromiso un rato más. Mira, estamos con Roberto Celedón, abogado destacado, que además es miembro del proceso constituyente. Mañana se cumplen 48 años del fatídico golpe militar y al cual te has referido mucho. Está el caso del episodio Arancibia, que ha generado muchas preocupaciones en la gente que se siente ofendido. Tú pusiste una nota bastante importante. Está el caso de Bade, el famoso pelado Bade, la mentira que se ha hecho un escarnio público. Sin embargo, qué bueno que recordaran la mentira más grande de Pinochet, que engañó no solamente a Chile, a todo el mundo. Todo el mundo fue testigo durante 1 año de su enfermedad y cuando llega se pone de pie en un acto así, absoluta soberbia y mentira. Pero yo quiero preguntarte, discúlpame. No, digo, pero ojo, que le dan mucho énfasis al caso de Bade, pero no dicen nada del robo de los alcaldes del sector Bueno, por oriente, supuesto, ¿no? Que hay un doble estándar en este país. Quiero, antes de que terminemos, las perspectivas, las expectativas que tienes tú en el proceso constituyente, que está tensionado, y la derecha, a pesar de ser minoría, juega un rol activo en nuestro país. Y qué bueno que te tengamos en este periodo, a los 2 meses, y no te hayamos tenido al principio, porque yo creo que genera una gran dosis de esperanza a quienes quieren restituir los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos del mundo del trabajo, Roberto.
¿Cuál es tu perspectiva, por favor, ahora que estamos a menos de 24 horas del aniversario 48 del golpe? Bueno, mira, estaba pensándolo. Soñé anoche con el tema del presidente Allende. Porque está el contraste entre este médico, este hombre civil, con los miembros de las Fuerzas Armadas. La entrega, el dar la vida por la patria, por los trabajadores. Sí. Cuando él se despide, las 5 intervenciones de Allende el 11 de septiembre son impresionantes, emocionantes, especialmente la última, porque él con una serenidad dice que, ubicado en el trance del histórico, él está dispuesto a dar la vida por los trabajadores. Siempre los trabajadores fueron fundamentales. Y ningún miembro de las Fuerzas Armadas dio la vida por su patria. Por el contrario, teniendo ellos el monopolio de las armas por mandato constitucional y legal, las dirigieron contra su propio pueblo, mintiendo, declararon una guerra inexistente, completamente inexistente, porque no se ha recordado en Chile de manera suficiente que el presidente Allende, y también, y lo voy a mencionar porque creo que es necesario, el Partido Comunista al interior de la Unidad Popular plantearon el lema no a la guerra civil. Sí, recuerdo, sí. No a la guerra civil, en circunstancias que se trataba del gobierno constitucional de Chile, elegido popularmente, y otras fuerzas de izquierda estaban por la defensa del gobierno constitucional. Cuando les voy a contar, y quizás ya van a ustedes cerrar, les voy a contar una pequeña anécdota. Yo estuve preso desde el 23 de octubre de 1973 hasta abril de 1975. Y tuve oportunidad de conocer a mucha gente, digamos. Yo conocí a la izquierda en la cárcel y le rindo un homenaje a toda esa gente que conocí porque son de una integridad moral, política, de una solidaridad extraordinaria. Pero conversando una vez, yo le dije, conversando con un ex ministro de la Unidad Popular, que era Orlando Cantuares, radical, ministro de Minería, a través del cual, y con otros representantes, conocimos muchos antecedentes, muchos detalles que no son todos públicos. Pero voy a contar esta pequeña anécdota. Yo le decía, si hubiese sentado a dos o a cualquier chileno el 10 de septiembre de 1973 y le dice uno, informa que mañana hay golpe de Estado en Chile y si hubiésemos podido hacer el ejercicio, ¿qué iba a pasar a partir de mañana? Ningún chileno el 10 de septiembre podía, el golpe de Estado era una cosa, era una posibilidad, cosa posible, pero ninguno de los que hubiesen estado comentando esto de que mañana hay un golpe habría estado ni cerca de lo que realmente aconteció. Ni cerca, porque todo era contrario a nuestra cultura. Así es. Sin embargo, y eso es lo que quiero contar, Orlando Cantuaria me dijo, solo 2 personas
sabían lo que iba a pasar. ¿Quién es? El presidente Allende y Carlos Prats González. El ex comandante. Así, qué tremendo y qué potente testimonio de Roberto Celedón. Y fíjate que Carlos Prats González y su señora mueren asesinados En Palermo. el 30 de septiembre de 1974. Sí. Tremendo. Y el presidente Allende da su vida. Yo estoy seguro, no voy a entrar a discutir eso, pero tengo muchos antecedentes, estoy seguro que lo asesinaron. Sí. Pero independientemente, él estaba dispuesto a morir y se enfrentó con las fuerzas militares que tomaron la moneda. Pero él dio su vida, Claro. por la patria, por los trabajadores, O sea, por el Estado de Derecho, por la democracia. Sí. Entonces, que estos tipos, estos sujetos duden de la adhesión a la democracia de fuerzas políticas que podían haber defendido al pueblo de Chile, al gobierno constitucional de Chile, pero no lo hicieron porque eso significaba guerra civil. Y el no a la guerra civil era desarmarse, era entregar todo a la fidelidad de las Fuerzas Armadas, al juramento que hicieron de respetar la Constitución. Entonces, si hay alguien que rendirle un homenaje, Chile debe rendir, todo Chile, un homenaje a un hombre extraordinario, que decía que no tenía pasta de mártir, pero no dudó ser mártir. Bueno, qué emocionante lo que hemos escuchado. Escucharlo, bueno, y se abrieron las grandes alamedas y estamos en un proceso de convención Qué bueno. constitucional que Sí. da esperanza a este pueblo de Chile. Te agradecemos Sí. enormemente, Roberto, nos Celedón, emocionaste, sí, tengo sí, la piel sí. chinita, como dice, Sí, no, de no. escuchar esa parte de la historia de la cual uno... Un abrazo grande, Roberto, y mucha fuerza porque vamos a estar contigo ahí. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y necesitamos que estemos todos juntos. Así es. El pueblo se ganó Así es. este proceso y tenemos que culminarlo bien y no estar radicado solo en los 155. Así es, Roberto. Muchas gracias. Muy amable.